¿Podemos separar las obras de la fe o son las obras las que nos justifican? Esto es Palabra de Vida a través de Lifeword en español. Permíteme ofrecerte palabra de vida. Santiago 2 del 20 al 23 dice, «Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios». Tengo 4 hijos y están en la etapa que tienen la suficiente edad que pueden ayudar en los diferentes quehaceres, tareas de la casa, tanto adentro como afuera. Los más grandecitos han estado ayudando a cortar el césped. Y recientemente le estaba diciendo a los más pequeños que se acerca su momento para ayudar y se han estado emocionando. Ellos me creyeron cuando les dije estas cosas, que su tiempo de ayudarme se acerca. Pero su fe en mis palabras aún necesita ser justificada por sus acciones. Sus acciones serán las que contarán el resto de la historia, de su fe en mis palabras. Y de eso hablaremos el día de hoy. Este es otro pasaje controvertido si no tenemos cuidado cómo interpretamos el texto. Santiago usa la palabra justificado, pero la usa de una manera un poco diferente a como la usa Pablo. La palabra justificar puede tener 2 sentidos. En cierto sentido significa absolver o declarar como justo o recto a alguien. Así es como Pablo usa la palabra con mayor frecuencia. En otro sentido, significa vindicar, probar o cumplir, que es como Santiago usa la palabra. Miremos cómo Santiago presenta su argumento en los versos 21 al 24. ¿Cuándo fue probada o justificada o cumplida la fe de Abraham? Cuando accionó para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio en Génesis 22. Pero, ¿cuándo se le contó inicialmente la fe de Abraham como justicia? Fue justificado o declarado justo por Dios en Génesis 15, años antes de su acción de ofrecer a su hijo. Incluso pudo haber sido unos 30 años antes de que ofreciera a Isaac. Entonces, ¿están Pablo y Santiago de acuerdo en lo que es la fe salvadora? Sí. La diferencia es que Pablo habla del origen de la fe y Santiago habla de la operación de la fe. Plantemos un escenario en el que sé de una persona que tiene una necesidad. Por ejemplo, tiene hambre y sé que se aproxima una tormenta de invierno y no tiene que comer. Si está en mi poder el poder hacer algo y no lo hago, mi fe está incompleta o muerta porque no me ha impulsado a accionar y no he sido justificado. Claro, mi fe salvadora me impulsará a hacer algo por la persona, pero si digo tener fe y no hago nada, realmente no tengo fe, aunque puedo intentar autojustificarme diciendo que me puse a aprender la Biblia de pasta a pasta por fe para ayudar a la persona necesitada. Pero de nada sirve si no pondré alguna parte de la misma en acción. El que yo me sepa la Biblia de memoria no ayudará a la otra persona en su hambre y frío, aunque vaya y se la cite de memoria, a menos que accione en ayudarle, dándole un bocado y donde resguardarse del frío. Y aunque consideres que tus acciones de memorizar la Biblia para ayudar a la persona son buenas obras, tu fe está muerta. Entonces, para completar tu fe, las obras que maduran la fe deben corresponder a la fe. En nuestro texto solo había una manera de que Abraham madurara su fe. Tenía que obedecer al Señor y ofrecer a Isaac. Nada más serviría, por muy buena o noble que sea la acción. ¿Por qué? Porque eso era específicamente lo que Dios requería de él. ¿Y cómo lo supo? Lo sabía porque Dios le había hablado. Y pudiéramos decir, pero Dios no me habla. Bueno, sí, no de la forma en la que le habló a Abraham, porque Abraham no tenía la Biblia. Pero para usted y para mí es un poco más fácil de lo que fue para Abraham. Tenemos la Biblia, su palabra, y así es como Dios nos habla a través de la Biblia.
Cuando se estudia adecuadamente y se comprende correctamente, usted y yo podemos experimentar a Dios hablándonos a través de su palabra escrita, la Biblia. Y como dijo una vez el autor A.W. Tozer, la Biblia no reconoce ninguna fe que no nos lleve a la obediencia. En otras palabras, ambas son lados opuestos de la misma moneda, la fe y la obediencia. Y esa es palabra de vida. Oremos los unos por los otros y pongamos pies, acción a nuestras oraciones. Te invito a orar por los misioneros hispanos de Arkansas como Rubén Isturiz, Wilmar Juárez, Juan Carlos Posadas y Elves García. También te invito a orar por los pueblos que hablan Fante. Lifeword proclama la palabra de verdad en Fante y puede ser visto en Ghana. A nombre del equipo de Lifeword y Lifeword en español, proclamando la palabra de verdad en 95 idiomas a 123 países, con audiencia de más de 2 billones a través de radio, televisión e internet, nuestra oración es de que conozcas a Jesús, el camino, la verdad y la vida, porque solo Él tiene palabras de vida.